Hola y bienvenidos a Euronews, hoy con las noticias más destacadas de este miércoles 10 de abril. Estos son los titulares. Cumbre extraordinaria en Bruselas para decidir si conceden una nueva prórroga del Brexit al Reino Unido, en cuyo caso deberá organizar elecciones a la Eurocámara. Tendencia al alza de los dos grupos más grandes del Parlamento Europeo. La incertidumbre del Brexit es uno de los principales temas, según un reciente sondeo. Netanyahu se encamina a su quinto mandato en Israel, pese al empate con su rival Benny Gantz. El temporal en Río de Janeiro deja al menos una decena de muertos e innumerables daños materiales por las inundaciones. La primera imagen de un agujero negro ha sido realizada por un equipo internacional de más de 200 científicos. Construir la imagen ha llevado más de 2 años. Los líderes comunitarios deciden si conceden una prórroga al Brexit. La Eurocámara ha pedido poner fin a la incertidumbre que rodea al Brexit e insiste en que si aprueban una prórroga, el Reino Unido tiene la obligación de organizar elecciones europeas. En Bruselas se celebra otra cumbre decisiva para el Brexit. Hay que decidir si se concede una nueva prórroga a Londres, si esta debe ser larga o corta y bajo qué condiciones. A su llegada, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han expuesto sus posiciones. La primera ministra británica ha dejado claro que lo que está pidiendo es una prórroga hasta el 30 de junio. He estado trabajando para garantizar que podamos abandonar la Unión Europea, pero el Parlamento británico no aprobó el acuerdo de salida, ha dicho. Por eso necesitamos un tiempo adicional, para asegurarnos de que podemos lograr un acuerdo en el Parlamento que nos permita irnos de una manera ordenada y sin complicaciones. Y ha concluido diciendo que eso es lo más importante para todos. Para la presidenta lituana es importante que la Unión Europea se muestre flexible. Es muy probable que la prórroga sea incluso más larga de lo que Theresa May pidió en su carta. Soy muy flexible, porque no tiene sentido fijar una fecha concreta. Lo importante es ayudar al Reino Unido para que pueda tomar una decisión. Uno de los temas que más preocupa a los líderes europeos es que si Reino Unido se queda por más tiempo en la Unión Europea, pero con la intención de irse finalmente, podría aprovechar este tiempo para bloquear el trabajo de las instituciones. Por ello se habla de imponer condiciones, y uno de los más duros ha sido el presidente francés. Para mí nada se puede dar por sentado, especialmente cuando escucho rumores sobre una prórroga larga. Hay que entender para qué serviría, cómo se justificaría y qué propuestas concretas hay detrás. Curiosamente, hasta los británicos más euroescépticos empiezan a aceptar la idea de una prórroga. La idea de una prórroga es espantosa, pero tengo que decir, como euroescéptico convencido, que prefiero una prórroga a firmar el acuerdo que firmaron el negociador europeo, el señor Barnier, y la señora May. Y a las puertas de la cumbre, los europeístas esperan, en cambio, que todo se disipe como el humo. En plena cumbre extraordinaria sobre el Brexit en Bruselas, Londres inicia preparativos por si debe participar en las europeas del 23 de mayo. Ana Lázaro, corresponsal en Bruselas, analiza estos posibles comicios europeos en pleno divorcio. La mayoría de los británicos pensaban que ya nunca iban a volver a votar en unas elecciones europeas. Les habían dicho aquello de que Brexit es Brexit. Sin embargo, los líderes europeos están discutiendo sobre una posible prórroga que muy probablemente le van a conceder. Y eso implica que muy probablemente los británicos van a tener que celebrar elecciones. En cualquier caso, la primera ministra Theresa May, para resultar creíble ante sus socios, ha decidido iniciar los preparativos y la campaña ya está en marcha. Los laboristas podrían salir beneficiados de esta situación. En cambio, España podría convertirse en una víctima colateral, ya que perdería los 5 eurodiputados que le habrían correspondido en caso de Brexit. Ana Lázaro, Euronews, Bruselas. El Partido Popular Europeo y los socialistas y demócratas, los dos grupos más grandes del Parlamento Europeo,
estarían al alza en los próximos comicios, según un sondeo. En los 2 últimos meses, los 2 grupos más importantes del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo de centroderecha y los socialistas y demócratas de centroizquierda, han experimentado una tendencia al alza de cara a las elecciones europeas. A pesar de ello, el grupo de centroderecha perdería 37 escaños respecto a las elecciones de 2014, mientras que los socialistas y demócratas cederían 56. El grupo ALDE se ha ganado el apoyo de los votantes, especialmente en Francia y Rumanía. Se prevé que obtenga 39 escaños en caso de que el partido del presidente Emmanuel Macron acuda con ellos a las elecciones. El Movimiento Europa de las Naciones y de las Libertades obtendría 26 escaños. Creo que la gente está viendo la forma en que el gobierno del Reino Unido se ha estado relacionando con la Unión Europea en el proceso del Brexit y lo difícil que fue para ellos, y eso ha amortiguado mucha retórica antieuropea en toda Europa. El Brexit y el crecimiento de los partidos euroescépticos han protagonizado los debates sobre el futuro de la Unión Europea, por lo que el tema de la inmigración ha matizado su importancia para los votantes de cara a las elecciones de mayo. La preocupación por la inmigración es mucho más baja que en 2015 y 2016, el punto álgido de la crisis migratoria, y creo que muchos populistas de toda la Unión Europea, que en cierto modo crecieron aprovechándose de las dificultades de muchas personas y de los retos a los que se enfrentaron las políticas de inmigración en la Unión Europea, están luchando para que este siga siendo un tema central, pero se han visto obligados a ampliarlo a otras cuestiones porque el sentimiento anti-inmigración está disminuyendo. Europe-Elects es una plataforma de recogida de datos que proporciona resultados de encuestas y análisis sobre las elecciones y asegura que los 2 factores principales de la reciente, aunque leve, recuperación de los 2 grandes grupos del Parlamento Europeo son la incertidumbre sobre el Brexit y un menor interés en la inmigración. Benjamin Netanyahu se impone nuevamente, aunque por poco, a su principal contrincante Benny Gantz. Todo parece indicar que formará una coalición de derechas para gobernar. Benjamin Netanyahu, inminente primer ministro. Acaba de ganar por la mínima las elecciones israelíes. Se encamina hacia su 5º mandato como primer ministro. Todo un récord que le llevará en los próximos meses a superar al histórico David Ben Gurión como el político con más tiempo en el cargo. Todo parece indicar que el Likud formará una coalición de derecha y extrema derecha que le permitirá encabezar un nuevo gobierno israelí. La pregunta es ¿qué exigen esos partidos de derecha para seguir en el gobierno? Es posible que exijan a cambio anexionar no solo los asentamientos en Cisjordania, sino también más territorio de la propia Cisjordania, por lo que podríamos ver políticas aún más excluyentes. De hecho, ya hemos visto algún tipo de anexión de facto en Cisjordania. Los asentamientos no dejan de crecer y se expanden desde hace años. Ahora esos partidos de derecha podrían exigir formalizar esta anexión rampante y ponerla en práctica. Veo una creciente presión para ampliar la ley israelí de manera más imperativa y para hacer declaraciones sobre las anexiones. Probablemente se iniciará por etapas y no en toda Cisjordania, como en proyectos de ley del Parlamento anterior. Proyectos como el de anexionar solo un asentamiento como Male Adumin o Área C, que es el 60% de Cisjordania. No me sorprendería que viéramos esto en la próxima legislatura. Los palestinos advirtieron que las promesas de Netanyahu eran mucho más que retórica y estrategia de campaña. Para el principal negociador palestino, Saeb Erekat, es una sentencia, el final de la esperanza para la solución de 2 estados. Hemos sido testigos de una votación por parte de los israelíes para mantener el apartheid. Los resultados de estas elecciones nos dan que en el Parlamento solo hay 18 escaños de 120 que apoyen la solución de 2 estados en las fronteras de 1967. Cómo revivir un proceso de paz moribundo no ha sido el tema principal de campaña. Para muchos israelíes y palestinos, la antigua fórmula internacional de 2 estados es algo olvidado. En Trípoli, escenario de cruentos combates, las milicias afines al gobierno impuesto por la ONU aseguran haber recuperado posiciones militares perdidas días atrás. Guerra abierta en Libia.
Aumentan las bajas en la batalla por Trípoli. Siguen los combates en las afueras de la capital libia entre las tropas pertenecientes al gobierno del Acuerdo Nacional y unidades del ejército regular libio. Las bajas aumentan constantemente y se cifran ya en miles los desplazados que han huido de unos combates que amenazan con desencadenar una nueva tragedia humanitaria en el país. Trípoli es escenario de cruentos combates desde que el jueves pasado el general golpista Khalifa Haftar lanzó un ataque mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, trabajaba por el diálogo en la misma ciudad, en lo que constituye un claro mensaje a la comunidad internacional. Libia es víctima del derrumbe de Estado y la guerra civil desde el asesinato de Muammar el-Gaddafi en 2011. Mientras hablo ahora puedo escuchar que hay fuego de artillería, explosiones y tratamos de movernos lo más rápidamente posible. Las tropas de Haftar no han sido capaces aún de quebrar la resistencia en torno al antiguo aeropuerto internacional de la ciudad, esencial en la estrategia militar. En la actualidad Libia tiene dos focos de poder. Un gobierno respaldado por la ONU y sostenido por la Unión Europea en Trípoli y otro establecido en la ciudad oriental de Tobruk bajo el gobierno de Haftar. En Río de Janeiro, las fuertes lluvias han provocado la muerte de una decena de personas por el temporal y las inundaciones. La favela Babilonia ha sido una de las zonas más afectadas. Río de Janeiro en estado de crisis por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que ahogan la ciudad brasileña desde el lunes. Al menos 10 personas han muerto y hay unos 1.200 evacuados y 6 heridos en todo el estado. Fuertes corrientes de agua bajan por las calles arrastrando a su paso coches, arrancando árboles de cuajo y creando torrentes en las propias casas. Muchas calles e infraestructuras han quedado destruidas. Se han suspendido las clases en colegios y universidades. Las autoridades recomiendan evitar salir de las viviendas. El alcalde Marcelo Crivella ha destacado la falta de presupuesto federal para hacer frente a este tipo de emergencias. Los barrios del sur, como los de Ipanema y Copacabana, han sido los más afectados, al igual que las favelas de las colinas, con construcciones muy vulnerables a los corrimientos de tierra. 100 comunidades de Río tienen un alto riesgo geológico, según fuentes municipales. Nuevo apagón en Venezuela. Varias regiones del país caribeño se mantienen sin electricidad desde la noche del martes, tras un apagón que afectó a casi todo el país en medio de un plan de racionamiento de energía impuesto por el gobierno. Nuevo apagón nacional en Venezuela. Tanto Caracas como otras muchas zonas a lo largo y ancho del país volvieron a sufrir cortes de electricidad. Vargas, al norte de la capital, Maracaibo, al oeste del país, o la isla Margarita. En total, 20 de los 23 estados se han visto afectados. Los propios ciudadanos venezolanos fueron los encargados de difundir la noticia a través de sus redes sociales. Ni el gobierno ni la Nacional Corpoelec han dado de momento ninguna explicación. Este miércoles están convocadas varias manifestaciones por parte de la oposición para protestar y exigir responsabilidades por unos apagones que comenzaron el pasado 7 de marzo y que el gobierno de Nicolás Maduro achaca a ataques orquestados por Estados Unidos. La pena de muerte retrocede en el mundo, según el informe anual de Amnistía Internacional. Las ejecuciones se redujeron globalmente en un 31% el pasado año, aunque estos datos no incluyen a China. Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la pena de muerte, que registra su cifra más baja en la última década. El año pasado se produjeron 690 ejecuciones en el mundo, un 31% menos que en 2017. Este descenso se ha producido especialmente en los países donde se ejecutaban a más personas, una lista que lidera China. Aunque se desconocen sus cifras oficiales al ser consideradas secreto de Estado y no se han incluido en el informe de Amnistía Internacional, la organización estima que fueron miles. Al gigante asiático le siguen en la lista de países más ejecutores Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak. La primera imagen de un agujero negro ha sido publicada este miércoles por un equipo internacional de más de 200 científicos. Hasta ahora su existencia se conocía solo por métodos indirectos, pero nunca se había observado uno. Una fotografía para la historia. La imagen de un borroso anillo rojizo y amarillento con el centro negro, presentada este miércoles 10 de abril, se ha convertido en un hallazgo histórico para la humanidad y la ciencia. Se trata de la primera fotografía obtenida de un agujero negro, uno de los fenómenos más intrigantes y desconocidos del universo.
Es una imagen de algo que un solo hombre, soñó. Se trata de algo que imaginó hace más de 100 años. En 1915, Albert Einstein concibió la idea de que un peso muy grande transforma la geometría. Imaginó que cuando la masa es demasiado pesada, se forma un agujero. Un agujero misterioso donde nada puede salir de él, donde todo es absorbido. La histórica fotografía es, en realidad, un puzzle de varias imágenes captadas por telescopios de 8 observatorios situados en diferentes países, entre ellos España. Despedimos aquí Euronews hoy, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por su atención y hasta mañana.